Hola, soy Igor Smirnov y esta es la segunda lección llamada La primera arma. En esta lección te quiero hablar respecto a la primera y principal arma. Esta es el ataque. El ataque es la principal manera de obtener la victoria, eso es seguro. Así que, si quieres ser un jugador fuerte y quieres vencer a los jugadores titulados, debes ser un jugador de ataque. Si te gusta atacar, eso está muy bien. Sin embargo, tengo una pregunta para ti. ¿Qué tan seguido puedes iniciar un ataque en las partidas contra los jugadores titulados? Si tu respuesta es no muy seguido, entonces estaré muy contento de ayudarte a mejorar tus habilidades tácticas. Te darás cuenta que no es tan difícil y solo requieres conocer unas pocas ideas. Ahora, analizaremos algunos juegos y discutiremos las diferentes ideas de ataque. No te enseñaré variantes concretas. Esto es, porque quiero que pongas atención a las ideas estratégicas generales. Estas son mucho más importantes y te permitirán encontrar las mejores jugadas fácilmente. He aquí la partida que eres Winter. E4, C5, caballo F3, caballo F6, E5. Bueno, aquí no comentaré las jugadas porque no es importante para nuestro tema. Caballo por D5, E por D5, D4, D6, alfil a G5 y dama a A5. Discutamos la primera pregunta importante. ¿Cuándo podemos iniciar un ataque? En este momento te daré importante información estratégica. En general, un bando puede iniciar un ataque cuando tiene ventaja en la actividad de sus piezas, comparado con la actividad del oponente. La siguiente pregunta lógica es, ¿cómo puedes obtener esa ventaja de actividad? Esta sucede después de un error cometido por tu oponente. Regresemos a la posición en cuestión. Podemos observar que el negro ha realizado jugadas de peón y un movimiento de dama. Esto ciertamente rompe las reglas estratégicas básicas, porque en la apertura uno debe desarrollar las piezas, esencialmente las piezas menores. Esto significa que ahora el blanco puede considerar algunas posibilidades ofensivas. A propósito, ahora podemos formular un principio de reflexión para el juego práctico. Después de una jugada del oponente, debes pensar por un momento y decidir si ha sido una buena idea o no. Esto te ayudará a detectar los errores de tu rival y castigarlo por empezar un ataque mal fundamentado. Por eso en la partida, el blanco jugó C3, porque no quiere retroceder sus piezas, y después de C por D, jugó alfil a D3. Nosotros ya sabemos de antemano que el blanco debe atacar en estas circunstancias. Por eso, el blanco continúa su desarrollo y comienza a atacar tan pronto como le es posible. Siguió D por C, enroque, C por B, torre a B1, D por E. El negro todavía ignora el desarrollo. Caballo por E5 y alfil a D6. El blanco tiene una enorme ventaja de desarrollo y por supuesto debe atacar. Ahora, enfrentamos la siguiente interrogante. ¿Cómo podemos empezar a atacar? Esta es la regla. Para iniciar un ataque, primero debes abrir la posición. Existen dos maneras principales para hacerlo. La primera, podemos realizar jugadas de peón y cambiarlos. Es la manera más común y usual para abrir la posición. Y la segunda, podemos hacer un sacrificio posicional. En esta posición, el blanco no tiene jugadas lógicas de peón, así que debemos considerar las diferentes posibilidades de sacrificio posicional. También hay otra cosa muy útil. Tú sabes que, además de conocer las ideas generales, también es muy importante saber aplicarlas en la práctica. Ahora,
Te mostraré cómo debes pensar durante un juego práctico para que seas capaz de encontrar los movimientos ofensivos con facilidad. Necesitas dividir el tablero en dos partes y enfocar tu atención en el territorio de tu oponente, o sea, las últimas 4 filas. Entonces, debes pensar la manera en que puedas mover tus piezas para que ocupen el territorio contrario del tablero y hacer ahí una jugada forzada. Las jugadas forzadas son jaques, capturas y los movimientos de ataque. Esta manera de pensar es muy simple y muy efectiva al mismo tiempo. Apliquémosla a la posición actual. En este momento, el blanco solo tiene una jugada lógica y forzada en el lado del tablero del negro. Esta es caballo F7. Este es un sacrificio posicional que le ayuda al blanco a abrir la posición y a iniciar un ataque directo. A propósito, si el blanco juega otra cosa diferente a caballo F7, digamos que juega torre E1, entonces el negro podría enrocarse y la situación le sería mucho más difícil al blanco. En la partida se jugó caballo F7, rey por F7. ¿Qué jugada es la mejor para el blanco en este momento? Utilicemos nuestra regla para la reflexión otra vez. La única jugada lógica y forzada para el blanco en el territorio del negro es dama H5, jaque. Puedes ver que todo se ha vuelto más sencillo cuando sabes exactamente cómo pensar. El negro jugó G6. Otras jugadas tampoco le sirven de mucho. Después de rey a G8, el blanco simplemente dará jaque con dama E8, alfil F8, y ahora el blanco por lo menos ganará el alfil con dama por C8, obteniendo una posición ganadora. ¿Qué pasa si el negro juega rey a F8? El blanco ya no tiene jugadas forzadas por el momento. Entonces, ¿qué debemos hacer? He aquí otra regla. Si las jugadas inmediatas de ataque no funcionan y no te dan ventaja alguna, entonces debes utilizar el principio de la pieza menos activa e incluir a tu pieza menos activa en el ataque. La única pieza que no hace absolutamente nada es la torre de F1. ¿Cómo puede apoyar nuestro ataque? Correcto, debe ir a E1, amenazando mate en la casilla E8. La única defensa es la jugada alfil a D7. Pero de todas formas, el blanco gana fácilmente la partida. Por ejemplo, después de torre a E3, amenaza torre a F3 y dama a F7 mate. El negro no tiene defensa. Démonos cuenta por qué todo ha sucedido tan penosamente para el negro. Aunque el negro tiene una enorme ventaja material, el blanco realmente ya tenía muchas más piezas en juego. El blanco estaba atacando con la dama, la torre y los 2 alfiles, mientras que el negro solo estaba utilizando sus 2 alfiles. Por supuesto, el blanco continuará el ataque sin ningún problema en situaciones como esta. Pensemos al respecto. ¿Cómo le fue posible al blanco obtener una posición tan favorable? Esto sucedió porque el blanco fue desarrollando sus piezas mientras atacaba la posición del negro al mismo tiempo. Esto obligó a que el negro hiciera las jugadas obligatorias de defensa, por lo que el negro no tuvo el tiempo suficiente para el desarrollo. Aquí llegamos a otro principio muy importante de ataque, el principio del tiempo. Esto significa que debes intentar atacar con cada jugada, porque esto no le dará tiempo a tu oponente de llevar sus piezas a la defensa. He aquí otra herramienta importante, que te ayudará a darte cuenta si tu ataque es efectivo o no. A propósito, a Kasparov le gusta utilizarla. Debes dividir al tablero en 2, dibujando una línea vertical
Entonces, calcularás cuántas piezas hay en cada lado para determinar dónde debes atacar. En esta posición, el blanco está atacando el flanco de rey, y podemos ver que el blanco ahí tiene muchas piezas activas, mientras que el negro no tiene nada en esta zona. Esto determina el éxito del ataque blanco. Regresemos al juego. El negro jugó G6. Otra vez, el blanco tiene la única forzada en el lado negro del tablero, alfil por G6. Así que debemos calcular esta jugada antes que nada. Por supuesto que funciona, porque después de H por G, el blanco gana la torre con dama por H8. El negro jugó alfil F5. Ahora, el blanco tiene una posición fácilmente ganadora y demasiadas jugadas que le permiten alcanzar la victoria. El blanco ha agregado la pieza menos activa al ataque jugando torre a E1. Después de alfil a E4, el blanco realizó una idea muy típica de ataque, el cambio de las piezas defensoras del oponente. Torre por E4. Esta idea es especialmente efectiva cuando tienes más piezas en el tablero. En este caso, puedes obtener una situación ideal cuando estás atacando al rey solitario con unas pocas piezas atacantes. En esta posición, esto funciona con claridad. Después de D por E, dama F6, jaque, rey a G8, dama G6, jaque, rey a F8, dama por D6, jaque. El blanco está atacando al rey solitario con la dama y el alfil. Por supuesto, esto se gana con facilidad después de rey a F7, dama E7, jaque, rey a G8 y alfil a F6. Este juego fue bastante sencillo, sin embargo, muestra casi todas las ideas de ataque principales. Veamos cómo puedes aplicar estas ideas en diferentes situaciones. Aquí está la posición teórica de la defensa Petrov. En uno de mis juegos, mi oponente blanco jugó caballo de F a D2. Aunque el blanco está tratando de tomar en E4 o de jugar F3, una jugada tan extraña no puede ser buena. Como sabes, debemos comenzar a atacar después del error del oponente y primero necesitamos abrir la posición. Si enfocamos nuestra atención en el territorio blanco, tratando de encontrar las jugadas forzadas que abrirán la posición, encontraremos fácilmente la jugada caballo por F2. Este es un sacrificio posicional que es una de las dos maneras posibles de abrir la posición. Actualmente, caballo F2 es una jugada teórica muy conocida. Después de rey por F2, el negro tiene la única jugada forzada, alfil a H4, jaque. Siguió G3. ¿Qué debe hacer ahora el negro? Por supuesto, el negro no quiere retroceder su alfil. Retroceder las piezas rara vez puede ser bueno. Debemos usar la misma forma de pensar, mover algo al territorio blanco creando una amenaza. Podemos llegar fácilmente a la jugada F4. Después de rey a G2, F por G, H por G, el negro jugó dama a G5, amenazando alfil a H3. Si enfocas tu atención al flanco de rey, te darás cuenta que el ataque del negro será fácilmente exitoso. El negro está atacando al rey solitario con demasiadas piezas. Siguió caballo E4, dama H5. Y el blanco no tiene defensa contra alfil a F3. Alfil a G5
Y ahora cualquier jugada lógica debe ser ganadora para el negro. Alfil F3, jaque, rey a G1, alfil por G5, caballo F2, alfil a H4. El negro todavía está intentando abrir la posición y atacar con cada jugada. ¿Recuerdas el principio del tiempo? Aquí funciona bien. Después de G por H, dama H4, el negro está ganando. Analicemos otro ejemplo. Podemos ver que el blanco tiene una enorme ventaja en actividad, debido a su mejor desarrollo. Por supuesto, esto también significa que el negro ha cometido algunos errores en la apertura. Por eso, el blanco debe empezar a atacar. Para comenzar el ataque, necesitamos abrir la posición. Así que, debemos enfocar nuestra atención en el lado negro del tablero y tratar de encontrar una manera de abrir la posición con una jugada de peón o un sacrificio. Ahora podemos encontrar fácilmente la jugada correcta. E5. El negro no puede tomar el peón de E5 dos veces, porque el caballo de A5 está colgando. Por eso el negro tomó el caballo con caballo por B3. Muy a menudo debemos tomar desde afuera hacia adentro, en dirección al centro. Pero en esta posición tomé con el peón de C. C por B. Para abrir más líneas para el ataque. Después de las jugadas lógicas, D por E, F por E y dama por E5, necesitamos encontrar la continuación correcta para el ataque. Primero que nada, debemos intentar encontrar las jugadas de ataque directo. Aquí, la única posible jugada de ataque es alfil a F4. Y necesitamos calcularla primero. Sin embargo, después de alfil a F4, dama a C5, no es tan fácil encontrar algo realmente poderoso para el blanco. En este caso, podemos recolectar la regla. Si las jugadas de ataque inmediato no funcionan, entonces debemos usar el principio de la pieza menos activa y llevar a tu pieza menos activa al ataque. La pieza menos activa es la torre de H1. Por eso el blanco jugó torre de H a E1. Esto prepara un ataque al descubierto sobre la dama negra. El negro retrocedió dama a C7. Ahora el blanco tiene la única jugada de ataque, alfil a F4. Así que definitivamente debe jugarla. Alfil a F4, dama a B7. ¿Qué debemos pensar aquí? Como es usual, necesitamos enfocar nuestra atención en el territorio del negro y encontrar las posibles jugadas forzadas ahí. La única jugada lógica y forzada es torre por E6. Este es un sacrificio posicional que abre la posición. El negro no puede recapturar F por E6 debido a alfil a G6, jaque, rey a E7 y dama a D6. Mate. Esto significa que el negro debe jugar alfil a E7. Pero obviamente, la posición del blanco se vuelve fácilmente ganadora después de eso. Otra vez, primero debemos calcular las jugadas forzadas, como torre por E7 o alfil a D6. Torre por E7 fue objetivamente la mejor jugada, pero es bastante complicada, y por eso en el juego decidí una manera más sencilla de ganar con torre
a E3. Sucede que aquí el negro no puede enrocarse. Pues llevaría otra jugada forzada del blanco con alfil por H6. Y el negro no puede tomar el alfil, G por H, porque el blanco obviamente jugará torre G3 jaque y después dama H6 mate. En la partida, el negro jugó B4. ¿Aquí qué debe hacer el blanco? ¿Recuerdas el principio del tiempo? Necesitamos atacar con cada jugada para no darle ninguna oportunidad a nuestro oponente de defenderse. Por eso, el blanco jugó torre de D a E1. Siguió B por C, torre por E7 jaque, dama por E7, torre por E7 y rey por E7. El blanco tiene dos principales continuaciones forzadas. Dama C3 y dama a E3. Pero debemos intentar escoger las jugadas más forzadas. Y la jugada más forzada es el jaque. Después del jaque, nuestro oponente solo puede proteger a su rey. Por eso jugué dama a E3 jaque. Y después de rey a D8, dama B6 jaque, el blanco ganó. En la posición final, el negro todavía tiene ambas torres. En su posición inicial, el principio del tiempo funcionó muy bien para el blanco en esta partida. Puedes ver que solo unas pocas ideas principales te pueden ayudar a crear ataques poderosos en la mayoría de las posiciones. Ahora, quiero decirte otra idea adicional. Usemos este ejemplo. Aquí el blanco tiene el peón aislado. En este tipo de posición, el blanco usualmente debe intentar atacar al rey del oponente. En esta posición concreta, el blanco tiene incluso más razones para hacerlo, porque el negro tiene algunas debilidades en el flanco de rey. Por supuesto que, primero que nada, debes atacar las debilidades del oponente, porque estas son el objetivo más fácil para tu ataque. Debilidades son los peones o las casillas que se encuentran en la quinta y en la sexta fila, que no pueden ser protegidos por peones. En esta posición, las debilidades del negro son H6, G5, F6, D6, E5 y C5. Entonces, ¿cómo puede el blanco atacar el flanco del rey del negro? La jugada más natural, alfil a H6, probablemente sea muy buena, pero después de una jugada como torre de F a D8, es difícil encontrar una manera de continuar el ataque. Aquí te tengo otra recomendación. La mejor pieza de ataque es la dama, porque puede atacar muchas debilidades al mismo tiempo. Por eso, si quieres atacar en cualquier zona del tablero, debes tratar de encontrar la mejor manera de llevar ahí a tu dama. Esto hará que tu ataque sea mucho más poderoso. Siguiendo esta idea, el blanco jugó dama a D2 y después torre de F a E8, dama H6. Puedes ver que la posición del blanco inmediatamente se ha vuelto muy prometedora. Siguió alfil a F8, dama H4, caballo de C a E7, caballo de E a G5, H6. Y ahora el blanco podría hacer un sacrificio proposicional, caballo por F7, que abre completamente al rey negro. Rey por F7, caballo E5 jaque, rey a G8,
alfil h6, y el blanco tiene un ataque decisivo. Hagamos algunas conclusiones. Mientras juegues una partida, debes evaluar la calidad de las jugadas de tu oponente. Si ves que comete un error, esto significa que debes empezar a atacar. 2. Para poder atacar, primero necesitas abrir la posición. Puedes hacerlo con jugadas de peón o con sacrificios. Cuando intentes encontrar las jugadas de ataque, debes enfocar tu atención en el territorio del tablero del oponente y encontrar las jugadas forzadas en ese territorio. En caso de que tus jugadas de ataque inmediato no funcionen, o sea, que no te den alguna ventaja, debes llevar la pieza menos activa al ataque. Cuando ataques, debes utilizar el principio del tiempo. Si atacas con cada jugada, esto no le permitirá a tu oponente llevar sus piezas a la defensa. Como la conclusión más general, me gustaría decirte que debes intentar atacar siempre que puedas hacerlo. La mayoría de las veces, las jugadas de ataque son las mejores. Además, las jugadas de ataque le crean problemas a tu oponente y hacen que su situación le sea prácticamente más difícil. Por eso, cuando atacas, puedes vencer incluso a oponentes mucho más fuertes.